Hoy descubrirás la historia oculta de Betsabé y las consecuencias de una simple mirada que puede cambiarlo todo. ¿Qué pasó realmente cuando nació el hijo de Betsabé? ¿Qué pasaría si el mismo hombre que derrotó gigantes fuera derrotado por un deseo silencioso? Imagina a David, el guerrero, el poeta, el rey elegido por Dios, en su palacio, victorioso, pero vacío, mientras un solo instante transforma su vida para siempre. En este video verás cómo el pecado comenzó en silencio, cómo el arrepentimiento puede cambiarlo todo y cómo Dios es capaz de restaurar lo que parecía perdido. Dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta. ¿Alguna vez has enfrentado una caída que te cambió la vida? ¿Has notado alguna vez que el mayor enemigo no siempre viene de afuera? Que a veces el peligro más silencioso no es un gigante con espada, sino el corazón humano seducido por la comodidad, la rutina y una mirada que distrae de lo que realmente importa. Piensa en David, el joven pastor que derrotó a Goliat con valentía y fe, símbolo de fuerza y convicción. Lo tenía todo para ser recordado solo por sus victorias épicas, por poder que conquistó con audacia y poder de tu historia de fe. Y, sin embargo, el mismo hombre que derribó a un gigante se vio derrotado por sí mismo. Sí, David, el rey, el guerrero, el elegido de Dios, fue derrotado no por enemigos externos, sino por el deseo oculto en su corazón, por la comodidad que lo hizo bajar la guardia. Es paradójico, controvertido y quizás incluso contradictorio. A veces, el mayor riesgo en la vida no reside en la batalla visible, sino en aquello que parece demasiado seguro como para preocuparse por ello. Imagínate en este lugar. ¿Alguna vez te has sentido demasiado seguro para luchar? ¿Alguna vez te has permitido descansar, estar inactivo y has sentido que algo en tu interior comienza a debilitarse? A veces, lo que nos destruye no es el mundo exterior, sino la comodidad que nos seduce, la rutina que nos adormece, los deseos que crecen silenciosamente hasta dominar nuestras decisiones. La historia de David no se trata solo de él, se trata de todos nosotros, de cada momento en que olvidamos quiénes éramos al principio, de cada batalla que no logramos librar contra nosotros mismos. Y aquí está la recompensa inmediata por prestar atención a esta historia. Descubrirás que incluso de los errores, los fracasos y el dolor, es posible resurgir más fuerte. Que incluso cuando el corazón falla, la fe y la sabiduría pueden restaurar lo que parecía perdido. Que poder y hasta el dinero del mundo no se comparan con la fuerza que nace cuando enfrentamos nuestras sombras y elegimos volver a caminar el camino correcto. Ahora, quiero que te preguntes, ¿qué has permitido que te rompa el corazón hoy? ¿Qué gigante interior aún no has conquistado? La historia de David te mostrará, paso a paso, que reconocer tu propia vulnerabilidad no es debilidad, sino la clave del verdadero coraje, del verdadero poder, y por el poder que transforma vidas. El sonido metálico de las espadas se había silenciado. Los campos, que una vez temblaron bajo el peso de las armaduras, ahora reposaban en el eco distante de la guerra. David, el hombre que una vez desafió a gigantes y lideró multitudes con valentía y fe, estaba de pie en la terraza del palacio. El viento soplaba suavemente sobre Jerusalén, pero algo en su interior se agitaba como una tormenta contenida. Debería haber estado en batalla. Era tiempo de guerra. Pero el rey, envuelto en seda y silencio, eligió el descanso. La guerra estaba afuera, pero dentro de él nacía otra guerra, invisible, lenta, insidiosa. El oro del trono brillaba a la luz del atardecer y el resplandor de la dinero, hacer poder, sí poder, parecía por un instante más seductor que la voz que una vez lo llamó desde el redil. Había cambiado el sonido de las lanzas por el consuelo de las sábanas. Su interés ahora no residía en batallas ni metas, sino en el descanso,
el placer, la aparente estabilidad. Y es precisamente en el descanso del alma donde el enemigo tiende sus emboscadas. En el balcón, el rey hace una reverencia y el destino se despliega en un gesto casi inocente. La mirada de David se pierde en algo que brilla abajo, un reflejo entre el agua y la piel. Betsabé, un nombre que aún no significaba nada, pero que llevaba en sí el poder de cambiar el eje de la historia. Su mirada curiosa se detiene un poco más de lo debido. Así nace el deseo disfrazado de curiosidad. Y el hombre que derrotó a Goliat no se da cuenta de que, esta vez, el gigante vive en su interior. ¿Con qué frecuencia, hoy en día, cambiamos la batalla espiritual por la comodidad de las distracciones? ¿Cuántas veces dejamos de luchar y el enemigo entra por la mirada? La ociosidad es terreno fértil donde los pensamientos se convierten en tentaciones y las tentaciones en decisiones. David no se había dado cuenta, pero cada paso que daba en esa terraza era una inversión, no en fe, sino en caída. Su mirada, ese pequeño gesto invisible, abría brechas en los muros que él mismo había construido alrededor de su corazón. Había algo casi poético en ese contraste. El hombre que una vez cantó a Dios, ahora componía en silencio el preludio del pecado. Sabía oír la voz divina, pero esa tarde el único sonido que oía era el de las aguas donde se bañaba Betsabé. La belleza se había convertido en una trampa y el deseo en un susurro disfrazado de derecho. El rey, acostumbrado a mandar y poseer, creía, aunque sin darse cuenta, que podía poseer todo lo que sus ojos desearan. Y fue entonces cuando poder resulta traicionero, intoxica el alma con la ilusión de que todo está permitido. En el palacio, los sirvientes se movían, los músicos afinaban sus arpas y el incienso ardía en honor a un dios que parecía distante. David miró, dudó y volvió a mirar. Fue un instante. Pero los abismos nacen de instantes. El hombre que ya había experimentado la cima de poder, que conocía el valor de cada inversión hecho en nombre del reino, ahora se perdió en aquello que no se puede comprar: el control sobre el propio corazón. Y allí, entre el lujo y el silencio, el rey empezó a volverse prisionero de sí mismo. La tentación crecía como una sombra al anochecer, silenciosa, inevitable, casi hermosa. No hubo gritos ni sangre, solo una mirada. Pero la mirada de un rey tiene poder para cambiar el destino de todo un pueblo. Al ponerse el sol sobre Jerusalén, David respiró hondo, sin saber que ese único suspiro sería el comienzo de su noche más larga. Y en el horizonte, mientras la ciudad dormía, el cielo, que siempre lo había guiado, permanecía en silencio. Pero el silencio de Dios nunca es vacío, es el preludio de algo que vendrá, y lo que venga después lo cambiará todo. El palacio respiraba bajo la quietud de la noche, pero entre sus muros una tormenta invisible se arremolinaba. Betsabé, cuya belleza ya comenzaba a susurrar promesas y deseos, llevaba en su interior el peso de una vida que aún no existía, y con ella un secreto incontenible. La semilla de algo prohibido floreció silenciosamente, una señal discreta pero imposible de ignorar. El vientre de la mujer se convirtió en una bóveda donde el pecado y la esperanza se encontraron, donde el poder y la vulnerabilidad se mezclaron. David, quien una vez había defendido a las piedras contra gigantes, ahora se sentía impotente ante su propio corazón, que por primera vez no obedecía los mandatos de la razón. Sabía que el error no era solo un desliz, era un asalto silencioso del deseo sobre todo lo que había construido. El rey, acostumbrado a medir fuerzas y territorios, ahora calculaba estrategias para contener algo innegociable: el crecimiento de una vida que exigía justicia y verdad. Y como siempre ocurre,
intentó controlar el destino con la misma frialdad con la que libraba batallas. Llamó a Urías, su fiel guerrero, y buscó justificar lo injustificable. Cada palabra, cada gesto, era una inversión arriesgada, un juego de poder donde aún no veía que lo estaba perdiendo todo. Urías representaba más que un soldado. Era la conciencia que David intentaba silenciar, la voz que señalaba lo correcto cuando el rey solo quería ignorarla. Estaba allí, leal, recto, y su presencia era como un espejo cruel. Reflejaba lo que David se ocultaba a sí mismo. Y es curioso cómo obra Dios. A veces pone Urías en nuestras vidas, personas que nos recuerdan lo correcto, que nos obligan a enfrentar lo que preferiríamos ocultar. Pero David, inmerso en la ilusión del control, creyó que podía silenciar la verdad con astucia y órdenes palaciegas. Mientras él conspiraba, la ciudad dormía sin darse cuenta de que inversión del rey estaba ahora en el terreno equivocado. No en defensa de su pueblo, sino en manipular el destino, tratando de moldear lo que debería ser fruto del tiempo y la responsabilidad. Dinero, el poder, a poder del trono, se volvieron ilusorios, meros velos sobre la vulnerabilidad del alma. Y cuanto más intentaba aferrarse, más se expandía el pecado, creciendo silenciosamente, imposible de negar. En lo más profundo de David algo se quebró. Ya no se oía el sonido de las trompetas ni el calor del campo de batalla, solo el peso del secreto y la sensación de que cada decisión lo alejaba del Dios que lo había elegido desde el principio. La misma mano que había guiado piedras sobre Goliat, ahora dudaba sobre el destino de una vida que aún no había tenido voz. Y es en este silencio donde el peligro se multiplica, donde el deseo se convierte en estrategia y el corazón en un campo de batalla. El rey no se dio cuenta de que estaba a punto de aprender una lección que ningún tesoro puede comprar. El pecado oculto, como una sombra al anochecer, crece rápidamente y lo que comienza pequeño se vuelve imposible de ignorar. La historia, ya marcada por la gloria y la victoria, ahora se inclinaba hacia un camino de decisiones que desafiaría todo lo que David creía controlar. Mientras Betsabé descansaba, ajena al tormento que llevaba dentro, David permaneció en el tejado, contemplando el mismo horizonte que una vez lo inspiró. Pero esta vez el cielo no brillaba con promesas. Reflejaba el silencio de un Dios que observa, paciente, sabiendo que cada paso en falso tiene consecuencias. Y en el corazón del rey surgió un susurro. El deseo, si no se contiene, siempre se abre camino hacia la realidad, a menudo a expensas de lo que más amamos. Y así, a medida que avanzaba la noche, el secreto en su interior ya preparaba el terreno para la siguiente tormenta. Un paso mal calculado, una carta aún sin escribir, y la historia del rey comenzaría a desenvolverse de maneras que jamás podría controlar. El pergamino yacía sobre la mesa con los bordes ya amarillentos por el tiempo, pero el peso de su mensaje era mayor que el de cualquier piedra que David hubiera llevado jamás. La tinta, aún húmeda, parecía latir a la luz de la lámpara, y la mano del rey, normalmente firme y segura, temblaba levemente. Había escrito cada palabra, cada frase él mismo, y al hacerlo, había transformado el pecado en estrategia. El deseo en sentencia de muerte, poder que una vez salvado, ahora amenazaba con devorar todo lo que lo rodeaba. Urías, fiel hasta el último aliento de su conciencia, nunca imaginó que el amigo y rey, a quien honraba y servía, pudiera convertirse en el artífice de su caída. Cada línea escrita por David era una inversión de engaño, un cálculo frío que creía poder controlar. Pero el rey olvidaba algo esencial. El peor error es creer que tenemos el control. La historia, por mucho que intentemos moldearla, siempre tiene su propio viento, corrientes invisibles que nos llevan a donde menos lo esperamos.
Y David, en ese momento, no se dio cuenta de que la carta que salía de sus manos selló el comienzo de un dolor mucho mayor. La mesa del palacio, antaño símbolo de decisiones sabias y banquetes victoriosos, ahora parecía un altar de condenación. El rey contemplaba las palabras que había firmado con silencioso orgullo, como si la tinta pudiera sustituir al carácter, como si un gesto pudiera anular la presencia de Dios. Y fue entonces cuando dinero de influencia, la poder del trono, el poder de mando, todos esos elementos que una vez lo hicieron grande, ha demostrado ser inútil ante el precio de la conciencia. No hay tesoro que pueda pagar la culpa que proviene de nuestras propias manos. Mientras la carta llegaba al campo de batalla, el corazón del rey se encogió con una extraña mezcla de orgullo y miedo. Creía haber resuelto el problema, neutralizado el obstáculo, pero ignoraba que la sombra del abismo ya se extendía ante él. Cada decisión tomada en la soledad del palacio, cada esfuerzo por controlar el destino de los demás, se convertía ahora en un tenue hilo que podía romperse en cualquier momento. La sensación de poder se transformó en una prisión silenciosa, donde el rey era prisionero de sus propias decisiones. David intentó convencerse de que Urías sería solo un soldado más que pagaría por sus deseos desacertados, pero algo en su interior se resistía. La conciencia, esa fuerza silenciosa que tan a menudo ignoramos, tocaba a las puertas del palacio con la persistencia de una trompeta. Es curioso cómo obra Dios. No necesita intervenir con truenos para hacerse oír. A veces basta con poner ante nosotros a un Urías, una verdad irrefutable, un espejo que refleja lo que queremos olvidar. Y es en este silencio, en este contraste entre la acción y el arrepentimiento, que el rey comprendió, demasiado tarde, que la solución humana, guiada por el ego, el deseo y el poder, a menudo se convierte en el abismo mismo. La carta no era solo papel, era un símbolo de la caída que estaba a punto de ocurrir, del precio del error que, por muy oculto que esté, siempre encuentra la manera. Mientras David observaba el cielo nocturno desde la ventana de su palacio, la ciudad dormía, ignorante de que la mano de un rey acababa de sellar un destino irreversible. El viento soplaba entre los muros, trayendo consigo el presagio del dolor y las consecuencias. Y en el corazón del rey crecía una sensación de impotencia que no todos inversiones podría borrar. El abismo no estaba ahí afuera, entre enemigos y espadas. Estaba dentro de él, silencioso, creciendo con cada latido. Y así, entre la pintura fresca y el silencio del palacio, la historia del rey empezó a inclinarse hacia lo inevitable. Lo que él creía que era control era solo el preludio de lo que no podía controlar. El siguiente e inevitable paso lo llevaría a enfrentarse no solo a Urías, sino a su propio reflejo. Y la verdad sobre el precio de cada decisión sería más dolorosa que cualquier batalla que hubiera ganado. El amanecer llegó como un frío susurro, filtrándose por los pasillos del palacio. Uría, el fiel guerrero, no regresaría. La espada que había empuñado con honor yacía en el campo de batalla y el eco de su lealtad se desvanecía en el polvo de la batalla. Bathsabe, envuelta en ropajes que jamás podrían restaurar la paz perdida, fue convocada al palacio. Una reina sin corona, que cargaba con el peso de un secreto y una vida que nadie, ni siquiera el rey, podía controlar. David, en su silenciosa habitación, contempló la llegada de la mujer cuya presencia transformaría la comodidad del trono en un espejo de su propia vulnerabilidad. Creía haberlo resuelto todo. Creía que, poder del trono a poder del palacio y el inversión, más allá de su control humano, podía borrar el pasado, neutralizar la culpa y satisfacer el deseo. Pero había una verdad que ni siquiera un rey podía dominar. El éxito sin paz
es solo otra forma de prisión. El oro no cura el alma. El poder no compra la conciencia. La riqueza no sustituye la presencia de Dios. Batsabé entró y el silencio entre ellos se llenó de tensión, una danza de miradas que decían más que las palabras. El consuelo que le brindaba el trono, su corazón no podía aceptarlo. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle: vestidos, joyas, la atención del rey, pero paz. Lo que anhelaba no estaba en venta. Con cada sonrisa forzada, cada gesto de reverencia, la sombra de la pérdida de Urías crecía, recordándole que la vida tiene un ritmo que ni siquiera el rey puede controlar. Mientras David la observaba, comprendió que el error nunca permanece oculto por mucho tiempo. La tentación, antes silenciosa, ahora se manifestaba en una realidad tangible, y el rey comprendió que manipular a las personas y los destinos genera una cadena de consecuencias indestructibles. Dinero, el poder a poder. Las apariencias del trono eran ilusorias ante lo que el corazón teme afrontar: la verdad sobre sí mismo. Y por mucho que intentara justificar sus acciones, cada gesto ahora cargaba con el peso de lo que se había hecho en secreto. El palacio, que una vez resonó con música y celebración, ahora resonaba con el silencio del cielo que observaba. David creía haber resuelto el problema, pero la sensación de victoria era solo superficial. Dios permaneció en silencio, y en ese silencio, el alma del rey confrontó sus decisiones. Podía poseer a la mujer, podía controlar la situación con órdenes y manipulación, pero su conciencia, como antes Urías, no podía silenciarse. Y es curioso cómo el deseo y el poder caminan de la mano, creciendo discretamente hasta volverse incontenibles. El trono lo ofrecía todo, menos lo que realmente importa: paz de corazón, reconciliación con el alma. David aprendería, aunque dolorosamente, que la conquista sin justicia no es triunfo. Es solo otra sombra, más profunda y difícil de soportar que cualquier batalla jamás ganada. Al ponerse el sol sobre Jerusalén, Betsabé, convocada al palacio, llevaba consigo la ambivalencia de la victoria y la derrota, y el rey, sentado en su trono, comenzó a comprender que esta noche no traería descanso. El silencio del cielo aún hablaba más fuerte que las coronas o la riqueza, y el corazón de David, protegido como estaba por el trono y la poder, comencé a sentir las primeras señales de una tormenta interna que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y en lo profundo del palacio, mientras la ciudad dormía ajena al drama que se desarrollaba, el destino de David se preparaba para enfrentar al amigo que aún no sabía que tendría que enfrentar, y el siguiente paso prometía revelar que ni siquiera un rey es dueño de todo, ni siquiera de sí mismo. El silencio del palacio era pesado como el plomo. Cada pasillo, cada tapiz, parecía contener la respiración, esperando el desenlace de algo que David aún no comprendía del todo. Fue entonces cuando entró Natán, sencillo, sin pompa, pero llevando en sus palabras el peso de una verdad que ningún oro podía comprar, ningún poder podría ablandarse. El profeta se acercó al rey con la calma de quien conoce los corazones, y la sencillez de su mensaje hirió más profundamente que cualquier espada. «Tú eres el hombre», dijo, y el eco de esas palabras recorrió cada piedra del palacio, resonando en el alma de David. El rey, acostumbrado a que las órdenes se cumplieran sin cuestionamientos, se sintió desnudo ante la verdad poder del trono, a poder que parecía seguro, cada uno inversión en control y manipulación. Nada de esto podía proteger el corazón ante la realidad de sus acciones. Natán no solo exponía un error, reflejaba lo que David evitaba ver: el impacto de sus decisiones en vidas que no podía gobernar con órdenes ni decretos.
Urías había muerto, Betsabé llevaba la vida de otro en su vientre, y el rey ahora se veía obligado a mirarse sin velos. La sencilla parábola, contada en voz baja y firme, atravesó el silencio del palacio como un rayo. El hombre rico que tomó lo que pertenecía a los pobres. La injusticia que parecía pequeña, pero revelaba el corazón. Cada palabra era una espada, y cada silencio entre frases pesaba más que el oro del tesoro real. David comprendió que un amigo que confronta con valentía vale más que un palacio entero que aplaude sin rechistar. Y por primera vez comprendió que poder sin humildad es solo vanidad. Poder sin conciencia es solo prisión, inversión en la propia voluntad. Cuando es contraria a la justicia está la ruina segura. El rey se sentó, cabizbajo, y la sombra del arrepentimiento comenzó a cubrir su rostro. La luz de las antorchas danzaba por los pasillos, reflejando la batalla que se libraba en su interior, no contra enemigos externos, sino contra el orgullo, el deseo y la ceguera que lo habían conducido hasta allí. Natán permaneció allí, observando pacientemente, como si el silencio también pudiera ser una forma de presión. Y lo era, porque la verdad, dicha con valentía y claridad, no necesita ser gritada, solo necesita existir para derribar muros que dinero, a poder y el poder nunca podría penetrar. David reflexionó: ¿quién es mi Natán? ¿Quién en mi vida dice la verdad incluso cuando duele, incluso cuando desafía la vanidad? ¿Cuántos de nosotros construimos castillos de oro y poder solo para ignorar la voz que nos llama de vuelta al camino correcto? El rey finalmente comprendió que la verdadera corrección no proviene de los aplausos, sino de las confrontaciones que despiertan la conciencia. Y es en ese momento que el corazón, previamente seducido por el brillo del trono, comienza a sentir el peso de una responsabilidad que no se puede comprar ni manipular. A medida que el día se alargaba, el rey comprendió que cada decisión previa lo había conducido a este momento, la necesidad de examinarse a sí mismo, afrontar la verdad y reconocer que no todos los males se pueden corregir solo con la acción. Algunos requieren silencio, reflexión y el coraje de admitirlo. Poder y la inversión en el control humano no sustituyen la justicia de Dios. Y así, sentado en su trono, que ahora parecía demasiado pesado, David aguardó la consecuencia que sabía inevitable. Natán se hizo a un lado y el silencio volvió a llenar el palacio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier trompeta, más profundo que cualquier riqueza. El siguiente paso, inevitable y doloroso, estaba por venir. El cielo hablaría al corazón del rey y las consecuencias de sus decisiones comenzarían a revelarse irreversiblemente. El palacio, antaño un símbolo de poder y la seguridad, ahora parecía una prisión silenciosa. Cada pared soportaba el peso de las decisiones del rey, cada pasillo resonaba con el silencio que hablaba más fuerte que cualquier trompeta. David sintió el peso de sus acciones como nunca antes. No era la espada ni el enemigo lo que lo amenazaba, sino la ausencia de una respuesta, el vacío que solo Dios podía llenar. Natán se había ido, pero sus palabras resonaron, agudas e implacables, penetrando el alma del rey. Tú eres el hombre. El profeta regresaría en forma de consecuencia, y David sabía que nada de lo que poseía podría proteger su corazón. Poder, el dinero, cada inversión, bajo control humano, todo resultó inútil ante el silencio de Dios. Era un dolor silencioso, una tormenta invisible que exigía más que soluciones estratégicas. Exigía arrepentimiento, vulnerabilidad, rendición. El rey cayó de rodillas, no ante los hombres, sino ante el cielo que lo observaba, y allí, en la oscuridad, su corazón comenzó a desprenderse de su orgullo y vanidad.
Ayunó, oró y buscó misericordia con una intensidad que la riqueza y la comodidad jamás habían provocado. Cada respiración contenía una mezcla de desesperación y esperanza. La esperanza de que, incluso en el silencio, Dios seguía obrando, moldeando no el destino inmediato, sino el corazón que quería transformar. Es curioso cómo hay oraciones que Dios responde con lágrimas, no para conceder, sino para generar arrepentimiento, para moldear el alma perdida en poder y vanidad. Mientras David buscaba al Señor, la ciudad seguía con sus quehaceres, ajena a la batalla espiritual que se libraba en el corazón del rey. Comprendió con dolorosa claridad que el trono, la riqueza, la dinero y el control absoluto no podía reemplazar la presencia de Dios. Todo palacio, por muy ornamentado que estuviera, podía albergar culpa y soledad, pero nunca la verdadera paz. El silencio del cielo no era abandono, era la oportunidad de confrontar la propia alma, de descubrir que la verdadera inversión está en carácter, fe e integridad. David, exhausto y vulnerable, comprendió que la consecuencia no solo se manifestaba en un juicio externo, sino en la transformación interna que comenzaba a surgir. El rey que una vez había comandado ejércitos y moldeado territorios, ahora aprendía la lección más difícil, que poder sin obediencia es ruina, poder sin conciencia es prisión, y que la mayor inversión que cualquiera puede hacer es en humildad ante Dios. Y mientras ayunaba y oraba, el corazón del rey se preparó para afrontar el dolor que nadie, ni siquiera el trono ni el oro, podía aliviar. El cielo permaneció en silencio, pero cada instante de ese silencio hablaba más fuerte que cualquier aplauso o gloria humana. David sabía que el siguiente paso traería el colmo del dolor. El fruto del pecado comenzaría a revelarse y tendría que elegir entre la desesperación o aprender a confiar en la misericordia que vence cualquier error humano. En el horizonte de Jerusalén, al acercarse la noche, el rey permanecía en oración, consciente de que las consecuencias, aunque silenciosas, ya se cernían como una sombra sobre el palacio. Y allí, en ese silencio casi ensordecedor, el corazón de David se preparó para afrontar la pérdida que lo transformaría todo y que lo llevaría al dolor más profundo y, paradójicamente, a la restauración que vendría después. El silencio del palacio ahora tenía un peso diferente, más denso, más profundo. El aire parecía demasiado pesado, cargado con la expectativa de un desenlace que nadie se atrevía a pronunciar. El hijo, fruto del pecado, había enfermado de una forma que ningún médico, ninguna inversión en medicina o atención médica podría revertirse. David, sentado en el trono, sintió la conmoción de la impotencia invadir cada fibra de su ser. Todos los poder acumulado, todo el poder desde el trono, cada decisión calculada era inútil ante lo inevitable. La pérdida que se acercaba, inexorable, silenciosa, dolorosa. El rey se lavó la cara, intentó levantar el rostro, pero las lágrimas delataron la fuerza que el mundo conocía. Urías ya no estaba, Betsabé se retiraba, y David finalmente enfrentó lo que no todos, dinero, podría remediar, la consecuencia pura y cruda de su propio corazón. Es curioso cómo el dolor expone la fragilidad humana, cómo el hijo de la culpa se convierte en un espejo del alma, reflejando no solo la pérdida, sino también la necesidad de transformación. El palacio, que una vez resonó con música y órdenes, ahora vibraba solo con el murmullo de lamentos silenciosos. Cada pasillo parecía susurrar que nada, ni siquiera el poder o su posición, podría salvar al rey de sí mismo. David se inclinó sobre la cama de su hijo, ya no gobernante, sino destrozado, reconociendo que el trono y la estrategia eran fútiles comparados con la vida que casi había destruido con deseos egoístas.
La presencia de Dios, aún silenciosa, parecía más cerca que nunca, no como una solución inmediata, sino como una invitación a la rendición, a un profundo arrepentimiento. Y entonces llegó lo inevitable. El niño murió. El silencio se convirtió en un peso imposible de ignorar. David se levantó, se lavó la cara y, por primera vez en su vida, adoró no por lo que había ganado o logrado, sino simplemente porque la presencia de Dios permanecía incluso en medio del dolor. El verdadero arrepentimiento, se dio cuenta, no requiere respuestas, requiere presencia, entrega y humildad. No hay oro ni poder, no inversión que sustituyen la reconciliación del corazón con lo eterno. Mientras los sirvientes del palacio observaban en silencio, el rey caminaba por los oscuros pasillos, cada paso marcado por una mezcla de culpa y gratitud. Había aprendido irrevocablemente que la vida es más grande que el trono, que la muerte de su hijo no podía revertirse con estrategias humanas y que poder no se mide en logros, sino en la capacidad de reconocer los errores y buscar restaurar lo que se puede restaurar. Y mientras el dolor latía con fuerza, el corazón de David comenzó a percibir una semilla de esperanza, un leve eco de la promesa aún por venir. La pérdida de su hijo, dolorosa y definitiva, no sería el final de la historia. Algo más grande, más profundo y más duradero comenzaba a formarse en las cenizas de lo que había perdido. Al caer la noche sobre Jerusalén, el rey se preparó para levantarse de su dolor, mirar a Betsabé a los ojos y juntos comprender que, incluso después del abismo, la historia podía encontrar un camino de gracia. Pero antes de que esta restauración se manifestara, aún quedaban pasos por dar, lecciones que aprender y decisiones que afrontar. Y el siguiente capítulo de la vida de David prometía transformar las cenizas en promesas, un camino aún por revelar. El silencio que una vez había sido aplastante comenzaba a transformarse. Dentro de los muros del palacio, donde el dolor parecía haber dejado cicatrices invisibles, emergió un sutil aliento de esperanza. David, aún marcado por la pérdida, caminaba junto a Betsabé, ambos conscientes de que nada podía borrar el pasado, pero que aún se podía construir algo. Un futuro moldeado no por poder, ni siquiera por dinero, sino por el arrepentimiento, la fe y la gracia que trasciende todas las fallas humanas. En las manos de David, el trono se sentía diferente. El peso que antes lo asfixiaba se mezclaba ahora con la comprensión de que Dios no había abandonado la historia. Simplemente esperaba que el rey aprendiera la lección más difícil. La verdadera poder no se mide en oro y que el amor legítimo nace de la humildad, no del control absoluto. Betsabé, ahora más que nunca, se convirtió en socia en la reconstrucción de corazones rotos. La mujer que había dado fruto al pecado ahora presenciaba el florecimiento de una promesa. Cuando nació Salomón, cuyo nombre significa paz, el silencioso palacio se llenó de una nueva melodía. El sonido no era solo de alegría humana, sino de reconocimiento divino. Incluso de la tierra más árida, del dolor más profundo, Dios puede generar vida, esperanza y transformación. Cada mirada entre David y Betsabé transmitía gratitud y reflexión. Poder del trono solo tiene valor cuando va acompañado de la conciencia. Poder del rey solo se legitima cuando se guía por la justicia. Inversión. En las relaciones humanas, la relación se vuelve eterna cuando se basa en el amor y la integridad. David aprendió que la verdadera restauración no es la mera ausencia de dolor, sino la presencia de Dios incluso entre las cenizas. Consoló a Betsabé, no con palabras de riqueza ni poder, sino con promesas de que la misericordia divina transforma lo que parecía perdido en legado y vida. Y, al contemplar a su hijo recién nacido, comprendió que la historia humana, incluso marcada por el error,
puede reescribirse cuando el arrepentimiento encuentra la gracia. El rey, que había sido prisionero de sus deseos, de la mirada que lo había iniciado todo, ahora comprendía la dinámica silenciosa de la fe, que dinero, el poder y poder son fugaces, pero la transformación del corazón es eterna. La historia no termina en culpa, termina en la posibilidad de regeneración. Y es en este movimiento que David se levanta del peso del pasado, preparado para vivir cada paso no como un hombre perfecto, sino como alguien que ha aprendido a valorar lo que realmente importa. A medida que el palacio respiraba más ligero y el sol se alzaba en el horizonte, tiñendo Jerusalén de oro, David comprendió que cada lágrima derramada, cada oración silenciosa y cada reconocimiento de su propio fracaso habían sido el terreno fértil para la nueva promesa que ahora florecía. La vida, incluso después de la destrucción, podía florecer más rica, más intensa, más verdadera, y el corazón del rey, por fin, comprendió la verdadera medida de poder, hacer dinero, sí poder, y de la inversión. Esto es lo que vale la pena, cuidar lo que Dios ha confiado a vuestro liderazgo. Pero el aprendizaje no termina ahí. Cada lección grabada en el dolor prepara el corazón para el siguiente desafío, la prueba de la humildad, la obediencia y la verdadera sabiduría que guía un trono. El siguiente paso prometía revelar que el precio de la autosuficiencia siempre es mayor de lo imaginado, y que incluso un rey debe aprender a depender de Dios por encima de todo. El trono, antaño símbolo de triunfo, ahora parecía tener más peso que nunca. David, sentado en su silla de madera tallada, contemplaba el silencioso salón del palacio, donde el eco de sus pasos le recordaba cada victoria y cada fracaso. Comprendió por fin que todo, poder, todos los dinero, lo acumulado en el reino no significaba nada cuando el corazón se enorgullecía. Un trono sin obediencia es ruina. Una lección grabada a fuego en el alma de un hombre que una vez fue un gigante, pero que ahora comprendía lo pequeño que es el hombre ante Dios. Cada decisión tomada por orgullo, cada inversión en el propio control, cada deseo que buscaba satisfacer el ego, ahora se presentaba como una cicatriz. David reflexionó sobre cómo el ser humano puede engañar, cómo el poder puede cegar y cómo dinero, por abundante que sea, no compra sabiduría ni sana un corazón herido. La lección fue clara. Dios no exige perfección, exige humildad. No importa el trono, el ejército ni la fortuna, todo esto se vuelve efímero ante la necesidad de reconocer que el verdadero liderazgo nace de la entrega y la dependencia de Dios. Recordó cada momento en que confió en sí mismo en lugar de buscar la guía divina, cada instante en que el deseo superó la vocación y cada vez que intentó manipular el destino con estrategias humanas. El rey, que ya había experimentado la cima de poder, sí poder y de la dinero, entendió que la autosuficiencia es el mayor enemigo de la fe. Es curioso cómo el ego, disfrazado de autoridad, nos hace creer que podemos controlarlo todo. Pero la historia de David demostró que hasta un gigante cae cuando olvida quién tiene el verdadero control. El palacio, que una vez había parecido un refugio, ahora reflejaba una verdad simple y profunda. El liderazgo que no se somete a la justicia y la humildad se convierte en una prisión, no en un triunfo. Cada gesto de orgullo había dejado cicatrices invisibles, cada decisión equivocada, un precio que pagar. Pero al mismo tiempo, David sintió una nueva comprensión en su corazón, un tenue rayo de esperanza. Reconocer las propias limitaciones es el primer paso para restaurar no solo el trono, sino el alma misma. Y mientras la noche caía sobre Jerusalén y las antorchas proyectaban largas sombras sobre los corredores, el rey comprendió que el aprendizaje continuaba.
El trono, el poder, el dinero, todo esto solo tiene valor cuando se guía por el temor de Dios, el amor a la justicia y el cuidado del alma. El precio de la autosuficiencia había sido alto, pero ahora la lección estaba grabada. La verdadera realeza comienza cuando el hombre aprende a depender de la gracia y no de sus propias estrategias. En el horizonte, mientras el cielo se calentaba y la ciudad respiraba en silencio, David presentía que la lección final aún estaba por llegar. Una lección que uniría el arrepentimiento, la esperanza y la promesa. El siguiente paso inevitable sería escribir una canción de corazón puro donde poder a poder, el dinero y la inversión. El ser humano se transformaría en entrega, fe y adoración. El silencio del palacio ya no era agobiante. Era una presencia serena, casi palpable, como si cada piedra exhalara la misericordia que el rey finalmente buscaba. David, sentado en su trono, se levantó y caminó lentamente hacia el rincón más tranquilo del salón, donde nadie lo observaba. En su mano no había espada, ni cetro poder, ni tesoro de poder. Solo quedaba el corazón roto de un hombre que había reconocido que el dinero, la inversión y el poder, los humanos no compran la redención, y ese verdadero control está en manos de Dios. Allí, en lo profundo de su alma, el arrepentimiento se convirtió en un cántico. David escribió palabras que no eran solo una oración, sino una profunda confesión, clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Cada sílaba, cada suspiro, llevaba consigo el recuerdo del error, de la pérdida, del deseo que casi lo destruyó todo, y la certeza de que la gracia divina es mayor que cualquier pecado. La mano de Dios, invisible y poderosa, no borró la historia del rey, la redimió. Y así, el trono que una vez pareció un símbolo del logro humano, se convirtió en un altar de transformación espiritual. David comprendió que la verdadera poder no es de oro, ni el real poder en autoridad. Son meros instrumentos que pueden usarse para el bien o el mal. La verdadera inversión está en el alma, en la fe y en el corazón humano, pues es allí donde Dios obra silenciosamente, moldeando, restaurando, transformando las cenizas en promesa. Cada lágrima derramada, cada oración silenciosa, cada momento de reflexión se convirtieron en ladrillos en la reconstrucción de un hombre que, aun con sus defectos, aprendió a depender del Creador por encima de todo. Al amanecer sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de suaves tonos dorados, David miró a Betsabé y a Salomón, y una profunda paz llenó su alma. Comprendió que el error, aunque doloroso, había dado paso a la gracia, que la pérdida, aunque devastadora, había preparado el terreno para la esperanza, que el pecado, aunque pesado, se había transformado en una lección de vida. El corazón del rey finalmente comprendió que el mismo Dios que vio el error también vio el arrepentimiento, y que su mano nunca abandona a quienes recurren a él. Y es en ese momento de quietud, entre el dolor superado y la promesa que nace, que David comprendió la dimensión de lo verdadero poder. No el que está en el trono, no el que está en el dinero, no el poder que el mundo valora, pero el poder de entregarse, de aprender, de amar y de confiar. Cada inversión bajo el control humano, cada intento de manipular el destino se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Cada sombra del pasado se convirtió en luz para el presente. El cántico de David, entonces, no era solo una melodía, era un testimonio de transformación, de misericordia, de redención. Y al escribir el Salmo 51, grabó para siempre en la historia que el pecado humano no define el destino cuando interviene la mano de Dios.
y que la verdadera grandeza del rey no reside en sus conquistas, sino en su capacidad de humillarse, arrepentirse y permitir que el Creador transforme el dolor en promesa. Cuando el palacio despertó a un nuevo día, con la suave brisa soplando a través de las columnas y el sol reflejándose en los muros, la historia de David estaba completa, no como un hombre perfecto, sino como un hombre restaurado. Un corazón roto finalmente cantó una melodía única. Dinero, ninguno poder, ninguno poder. El ser humano podría comprar el canto de la redención, la fe y la presencia eterna de Dios. David, el rey que un día se dejó llevar por el deseo, por la mirada y por la poder, cayó con un estruendo atronador. Urías murió, Betsabé sufrió, y el silencio de Dios influyó en cada decisión. Pero fue precisamente en su caída que encontró el punto de inflexión. La verdadera poder de David no estaba en la espada que conquistó las ciudades, ni en la poder que decoraba su trono, no dinero. Todo lo que se acumuló fue en las lágrimas silenciosas, en la entrega profunda, en el corazón roto que se volvió a Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confiado en ti mismo, poder en tu propia estrategia o en los atajos del mundo, olvidando que la verdadera fuerza reside en la humildad y el arrepentimiento? ¿Cuántas decisiones has tomado impulsado por el deseo momentáneo, la vanidad o la ambición? ¿Y cuántas de ellas te han dejado consecuencias que aún cargas? Es momento de reflexionar. ¿Estás listo para enfrentar tus propias sombras, invertir en lo que realmente importa y permitir que la transformación se produzca desde adentro? La historia de David nos desafía a ver que cada caída puede convertirse en una experiencia de aprendizaje, que cada error puede abrir espacio para la gracia y que la verdadera poder y lo real poder no están en manos humanas, sino en la capacidad de levantarse, de llorar, de cambiar y de confiar en algo mayor. No esperes que el silencio de Dios sea ausencia. Quizás Él te esté moldeando, preparando tu corazón para un nuevo capítulo de victoria y arrepentimiento. Si esta historia te conmovió, si te diste cuenta de que aún hay cambios por hacer en tu vida, empieza ahora. Reflexiona, aplica, transforma. Y para continuar este viaje de aprendizaje, inspiración y descubrimiento sobre la fe, el liderazgo y la vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos videos. Porque así como David fue restaurado, tú también puedes reescribir tu historia, comenzando hoy.